En la hora de la verdad, al oído. Bueno, William. Sí, señor. Al oído. ¡Ay! Al oído. Escuchemos una monserga. Fui personalmente a agradecerles a los miembros del SMAT su trabajo. Un trabajo importantísimo, un trabajo muchas veces ingrato, pero se requieren personas de temple, personas fuertes, personas con nervios de acero, pero con el corazón ardiente por el amor a su institución y a su patria, para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todas las zonas y territorios del país. Y ahora que vamos a ver, porque eso es parte natural de este proceso, más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en las selvas a punta de bala, sino por las vías democráticas, como se solucionen las diferencias de nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo es esto, doctor? O sea que van a reprimir... Listo el ESMAD. Van a reprimir las manifestaciones, la gente. Listo el ESMAD. Esto ya no es en la selva, sino que es en las ciudades. De manera que listos para las próximas marchas que hagamos, listos para las protestas sociales, listo el ESMAD. Bueno, el presidente Santos es así, nos amenazó con guerra en las ciudades. Nos amenazó con más impuestos si no le aprobábamos el plebiscito. Y ahora nos amenaza con el ESMAD. ¿Qué más se le ocurrirá? Bueno, William, siga. Pues yo creo que esto ya es la demostración fehaciente de que el señor presidente lo que quiere es imponer su modelo político y económico a las malas. Bueno, y usted está oyendo, supongo que usted está oyendo mis editoriales. Sí, pues obviamente. Vamos en 13 instituciones nuevas, creadas en La Habana, para darle garrote a los colombianos que no formamos parte de las FARC. Sí, lo que pasa, doctor Londoño, es que un comentario ahí más como de contexto, y es que tendemos las democracias a ser muy ingenuos y muy ingenuas, como en la historia. Nosotros realmente creemos, la gente realmente cree, alguna gente al parecer cree que unos marxistas leninistas se van a transformar de la noche a la mañana en unos perfectos demócratas, cuando el manual del marxismo-leninismo dice y habla muy claro de la combinación de las formas de lucha, la lucha armada, la lucha política. Para acabar la democracia, porque ellos lo que buscan es la dictadura del proletariado. Tal cual. A ver, dígame cuándo las FARC ha renunciado a los esquemas comunistas que pregonan la dictadura del proletariado. ¿Cuándo? No lo han hecho. Esa es la ideología que todavía se imparte en todas sus filas y en todos sus campamentos y en todas partes. Pero además yo entiendo, doctor Londoño, que el ESMAD se usa es precisamente para evitar motines y vías de hecho, pero uno escucha al presidente y es como si también de alguna manera estuviera llamando a eso, ¿no, William? Claro, es una contradicción de términos. La democracia perfecta es aquella donde no se cumple la ley y todo se hace por las vías de hecho. Yo entendí eso, no sé ustedes. Sí, es una contradicción de términos. Claro que la democracia ahora es acá con motines y disturbios, según parece, y para eso está listo el ESMAD. Pero los que vamos a hacer los motines somos los que salgamos a marchar en contra del gobierno, no hay derecho. Ay, Santiago, el presidente sin teleprompter. Eso es un peligro. Eso es lo más peligroso que puede haber en las instituciones del país, es el presidente sin teleprompter. Es como un mico en un pesebre. Eso es como un tiroteo en un ascensor. ¿Usted ha visto un mico en un pesebre? No, pues imagínese, por Dios bendito. Lo que queda del pesebre. Bueno, o un elevante en una cristalería. Bueno, siga pues, Willy. La investigación a los consejeros de Estado que pretenden sacar al procurador los tiene salidos de los chiros. Ayer hice por ahí un recorrido por cercanías al contentoso administrativo, y entonces que dice que la señora Conto estaba que trinaba, que porque a ella nunca en su vida se habían atrevido a investigarla,
y que ella no, y obviamente pues los otros dos en la misma tónica. La cosa es en serio porque además quien interpone la queja es nada más ni nada menos que el pantalonudo Marco Antonio Velilla Moreno, porque ese sí no tenía pelos en la lengua para decirle la verdad y cantarle la tabla a cada uno de los consejeros que no tuvieran una hoja de vida que les permitiese estar en ese recinto. Entonces, cuando un hombre como Marco Antonio Velilla hace eso, y en la comisión de absoluciones la reciben, eso de pronto hasta casa, doctor, uno sabe. Pues, William, es que las famosas filtraciones, de alguna parte bien. Usted sabe, pues, que la revista Semana se especializó en recibir filtraciones. Y en sacar esas filtraciones y en convertirlas en noticia y en destruir con las filtraciones a la gente. ¿Con qué destruyeron al coronel Mejía Gutiérrez? Pues ahí. Con filtraciones hechas en La Habana, en la revista Semana, Semana, y con filtraciones que venían ¿de dónde? Que hacía Sergio Jaramillo. Sergio Jaramillo se iba para la revista Semana a filtrar noticias contra el coronel Mejía Gutiérrez. Lean el libro, por Dios, que no falte ese libro en la biblioteca de todos los hogares colombianos. Me niego a arrodillarme. Ahí está la historia de cómo el señor Sergio Jaramillo, a través de filtraciones, destruía al coronel Mejía Gutiérrez hasta que sacó la famosa portada de héroe a villano. ¿No? Todo eso es hecho por Sergio Jaramillo, porque eso es su estilo. Hombre, y se junta con el general Naranjo. ¿Usted le parece ese par de tipos juntos? Los héroes de las filtraciones, un par de reptiles que son capaces de meterse por todas las instituciones, infiltrados. Sergio Jaramillo es un comunista infiltrado en las instituciones castrenses colombianas. ¿Qué estuvo haciendo en Moscú Sergio Jaramillo? Eso figura en la hoja de vida. 3 años en Moscú. ¿Haciendo qué? Especializándose en eso, en las infiltraciones. Entonces, William, volviendo al tema que usted está tratando, sí, señor. Estos magistrados del Consejo de Estado se especializaron en filtrar el avance de las investigaciones o del proceso que adelantaba el Consejo de Estado contra el Procurador General de la Nación. Y Marco Velilla los pilló en todo. Sí, y lo denunció ante la Comisión de Acusaciones. Sí, señor. Claro, porque eso es un delito. El 21. Porque es que el avance de esos debates en el Consejo de Estado, según el reglamento, es secreto, es reservado. Luego, las filtraciones eran una violación ostensible a las reglas de juego en el Consejo de Estado. Mientras tanto, a doña Piedad Córdoba, pues obviamente la van a absolver. A Gustavo Petro también lo tienen ya listo para sacarlo en limpio. Afortunadamente tenemos procurador y él sí le ha señalado al país y al mundo sobre las conductas del señor Petro en su administración. Y ayer el señor procurador le puso otra sancioncita que obviamente pone las cosas muy claras, porque aquí, mientras el procurador defiende las instituciones, el Consejo de Estado, yo no sé qué anda, que es lo que más le duele a uno, doctor Londoño. Cumpliendo lo que dice la voz del amo. ¿Usted no se acuerda, William, cuando estaba chiquito? Sí, señor. Que había un perrito que
estaba cerca a un micrófono. Me parece que era el anuncio de la RCA Víctor. Pues claro, el perro de la RCA Víctor, que ahí permanece paradito, esperando. La voz del amo. Claro. La voz del amo. El perrito recibía a través de ese mecanismo de comunicación la voz del amo. Y contestaba ladrando. El perrito ladraba. Entonces sí, claro. El Consejo de Estado recibe a través del aparatico ese la voz del amo y contesta emitiendo sus ladridos. Sí. Guau, 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 guau. Aquí estamos. Aquí estamos. Y aquí cumplimos. Esa es la justicia colombiana. A eso quedó reducida la justicia colombiana gracias al famoso Consejo Superior de la Judicatura. Y lo que quedan de magistrados decentes, de magistrados probos, de magistrados que merecen ese título, un título sagrado. Los que somos abogados de hace muchos años fuimos educados dentro del respeto por la institución de la magistratura. No había nada más importante que ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero pues es que los magistrados profesores nuestros eran José María Esguerra Samper, era Juan Benavides Patrón, eran pues aquellos Ricardo Medina Moyano, hágame el favor, los magistrados que eran. Para terminar en Yepes y en la señora Conto, por favor. Por Dios santísimo. Y en Bustos. Y en Bustos. Próximo vicefiscal general. Usted lo está viendo así. Yo me niego a creer que eso sea posible. Me niego a creer que eso sea posible. Oiga, doctor Londoño y William, yo tenía un asunto ahí pendiente. Yo me acuerdo haber visto a Piedad Córdoba llamando a la subversión y a la insurgencia, si mal no estoy, en la Universidad de Santiago de Cali hace unos años. No, eso fue en México. Bueno, ese es otro. Que ella llamó a la insurgencia en todas partes. Es que lo hizo en todas partes, de acuerdo. No, pero esto no fue a la insurgencia, sino un llamamiento a los otros estados de América Latina para que le declararan la guerra a Colombia. De acuerdo, eso también lo hizo. Ah, bueno. Sí. Y entonces ahora la van a exonerar de todo, William. Es que la evidencia de los correos de Raúl Reyes es abrumadora. La comandante Teodora. Y como decíamos ayer, evidencia que de un tajo, pues, anuló la Corte Suprema de Justicia, pegándole un tiro a las instituciones de Colombia y a la misma justicia. Bueno, doctor, entonces le suben el sueldo a los congresistas, pero hay una actitud, obviamente, de rechazo hacia esa situación que obviamente, pues, como usted nos lo dijo esta mañana, aquí en el sagrado recinto de la sala de redacción, también entonces cobija a los magistrados. Bueno, pero es que hay una cosita más delicada. A ver, doctor. Porque cuando los tontos se ponen a hablar, pues cometen tonterías. Entonces, ayer oíamos al representante Yepes Arcila, pues que... No, alzate. Yepes Arcila, ay Dios mío, por Dios. Sí. Yepes Alzati. Sí, señor. Yepes Alzati. Ay, qué pena con Hernando. Qué pena con Hernando. Decía mi mamá, confunda, pero no ofenda, algo así, ¿no? Sí. Ahí sí que ofendí, mucho más que confundí. Bueno, Yepes Alzate, el hermano menor de Omar, se puso a hablar y entonces, pues, como él habla, en fin, comete idioteces. Oigan esto, queridos oyentes. Oigan esto para que se llenen de indignación. Ustedes pagan impuestos, ¿verdad? Pagan impuestos por el salario que reciben. El salario que reciben es el salario. Claro. Y ese salario está gravado por el Estado colombiano. Óiganme cómo le pagan el salario a los congresistas. Por salario, lo que llaman sueldo básico, sí, señor. 6.266.000 pesos. Sí, señor. Gastos de representación, que no están gravados, no pagan impuesto a la renta, 11.139.000 pesos. Prima de servicios, que no paga impuestos, 8.500.000 pesos. ¿Son 8 millones? Sí, 8.500.000 pesos. Sí, señor. Total, recibían, antes del aumento,
26 millones de pesos, de los cuales eran gravables 6. Reciben 20 millones de pesos evadiendo cargas fiscales. ¿Habrá derecho? O sea, que ellos capan impuestos. Pero son los primeros, primeros. ¿Y esto quién lo diseña? El ministro de Hacienda, el que va a perseguir la evasión y la elusión de los impuestos. Y resulta que los parlamentarios y los magistrados de todas las cortes tienen un salario de 26 millones de pesos y pagan impuestos sobre 6 millones de pesos. Eso fue lo que puso sobre la mesa el Yepes Alzate. O sea, que descubrió la cosa, queriendo hacer bonito hizo feo. Nada pues más grave que un idiota con micrófono. Entonces puso en evidencia esto. ¿A ustedes no les llena de indignación? Ustedes, los que tienen un salario y que lo tienen que declarar enteritico y les hacen retención en la fuente sobre todo el salario, ustedes no se llenan de indignación al saber que los padres de la patria, los magistrados de las altas cortes, los magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia en todas sus salas, reciben 26 millones de pesos y solamente pagan impuestos por 6. Los otros son gastos de representación y prima de servicios. ¿Cómo le parece? Le hago una pregunta ahí, doctor Londoño, de mi ignorancia. Pero si mal no estoy, eso tiene un impacto también en los parafiscales, ¿o no? En los aportes al SENA, al bienestar familiar, etcétera. En todo. Eso se hace sobre el sueldo básico, obviamente. Claro, entonces, eso es claro. Entonces hay 19 millones de pesos que entonces multiplicado por 268 congresistas, y si a eso le sacamos el 9% en aportes al SENA, al bienestar familiar y las casas de compensación, ¿cuánta plata se estaría perdiendo? Pues claro, es que cuando digo que solamente están grabados 6, están grabados con fiscales y con parafiscales y con todo. Ni las primas de servicio, ni los gastos de representación tienen gravamen, ni pagan parafiscales. Esto no es indignante. Es decir, el doctor Yepes le ha hecho una revelación al país estremecedora. Sí, señor. El problema no es el sueldo del Congreso, el problema es cómo está constituido ese sueldo para que evadan impuestos y para que no los paguen. ¿Cómo le parece eso? Ese es el debate. Lo demás es paja. Páguenle los 26 millones de pesos como sueldo. Claro. Y entonces sobre ese sueldo se liquida el impuesto a la renta y se liquidan los parafiscales y se liquida el subsidio familiar y se liquida todos los fiscales y los parafiscales. Ah, no, señor, son 26 millones de pesos, pero gravables 6. Y ese es el régimen del Congreso y de las Cortes, para darle ejemplo a los colombianos de cómo se hace evasión fiscal. Pero esa es una lectura entre líneas muy bien hecha por parte suya. Nadie se había fijado en eso. Ese señor lo que hizo fue mostrarle al país que los principales evasores están en las altas Cortes y en el Congreso de la República, porque a ellos no los toca para nada esto. Claro. Pagan sobre 6 millones de pesos. Y como no se le olvide, pues, que como el impuesto a la renta es progresivo, en la medida en que hay más impuesto va subiendo la tasa, pues la diferencia entre 6 y 26 es toda. Los que pagan 6 millones, que son personas de clase media en Colombia, 6 millones es un impuesto, es un salario de una persona de clase media, mujer, hijos, colegios, vive difícilmente con 6 millones de pesos, tributa sobre 6 millones de pesos. El que gana 26 millones es un ejecutivo muy importante que tiene que pagar impuestos altos. Pues los congresistas reciben 26 millones, pero tributan sobre 6. Ayer comparábamos estos ingresos con los de los congresistas norteamericanos. Los íbamos con Santiago, y los norteamericanos se ganan 14.000, 15.000 dólares al mes, pero a ellos sí les quitan por impuestos una buena parte. Les quedan como $10.000
que es más o menos lo que ganaría un congresista colombiano. Obviamente, comparando Estados Unidos con Colombia y el ingreso per cápita de Estados Unidos con el de Colombia, pues no tiene ningún sentido. Valdría la pena hacer esa revisión, doctor Londoño, para muchos de los salarios del Estado, porque acuérdese que en algún momento se pretendió congelar la nómina, pero luego se pusieron primas técnicas, y entonces uno ve en esos desprendibles de pagos, como dicen, sueldo 3 millones, prima 6 millones. Valdría la pena revisar si el Estado colombiano está entonces en la informalidad, y en las reformas que se han aprobado y en la que vienen, pretenden que todos aquellos que tenemos un salario, digamos, legalmente constituido, estamos en últimas pagando 3 o 4 veces más de lo que deberían pagar los altos funcionarios del Estado. Mientras tanto... Averigüemos de una vez cómo es el salario de los ministros. Averigüémoslo. Claro. Es un muy mal salario, es un salario muy bajo con respecto a los salarios de las altas cortes, pero veamos si es salario. O si el doctor Cárdenas también está recibiendo primas. Porque sería pues el último colmo. Que él como ministro de Hacienda estuviera evadiendo impuestos. Mientras tanto, continúa el paro camionero. Sí, señor. Y tenemos un invitado muy especial, Luis Orlando Ramírez, quien estuvo ya con nosotros cuando esto se iniciaba, y queremos saber eso en qué va. Eso en qué va, porque el país está parado, la actividad de los camiones están parados, las carreteras no mueven la carga que tuvieran que mover, la gente no sabe cómo transportar la carga, eso tiene incidencia en toda la vida del país, pero no sabemos qué pasa. Porque el ministro dice todos los días, esto está avanzando, esto ya llega, hemos avanzado maravillosamente. Y, a ver, ¿pero en qué? ¿En qué? Queremos saber qué se ha arreglado y qué falta por arreglar con los camioneros. En un minuto estaremos con el director ejecutivo nacional de la ATC, Luis Orlando Ramírez. Y les hablábamos al oído. Al oído.